la mesa está dirigida a tratar lo que la red temática entendió un par de temas eje, disparadores de alguna forma, uno de los cuales sería qué derechos se ven afectados por la temática del territorio en cuanto a vida, participación, salud, etc. Y qué falta o qué se puede hacer para mejorar la situación. Y a esto lo que le podríamos agregar también como disparador brevemente es que, bueno, es bueno que en el país existan ciertos mecanismos, ciertas estructuras como el ordenamiento territorial, las ordenanzas municipales de ordenamiento territorial y organismos dedicados específicamente al tema del territorio, como la dirección, como la DINOT. Y por otro lado, la sociedad civil tiene observaciones a estas cuestiones, ¿verdad? Es decir, en cuanto a los cambios de uso de suelo que han venido con el modelo productivo, la expansión de las ciudades y estas cosas indican estos otros actores, digamos, sociales, que esto ha incidido en calidad del agua, en salud, en la habitación, en la sustentabilidad, y a su vez también que la generalidad a veces de la formulación de los ordenamientos territoriales departamentales han hecho que haya un proceso un poco ambiguo que tiende a concentrar potencialmente decisiones en el Poder Ejecutivo de usos específicos, polígonos o como se llama, o posibilidades en lo departamental, y ahí aparece una dimensión también de, bueno, cómo efectuar la concurrencia entre las leyes nacionales y las leyes departamentales en estos temas, y también estos actores sociales, estos stakeholders, dirían los americanos, digamos, hablan de que la participación social no es vinculante, no hay una coparticipación en todas las etapas que lo desearían, y ahí aparecerían ambigüedades en el manejo de los efectos de lo que puede ser la regla de comercio, de producción en el ambiente. Bueno, dicho esto a modo provocativo, le paso la palabra a Álvarez, al doctor Álvarez. Perdón. Sorry, perdón. Teníamos mantenemos el orden del papel, que fue distinto de que yo el último que me acordaba que eran las discusiones internas, y mis disculpas. Empezamos con el profesor Chavalgoy. Bueno, estamos prisioneros de la tecnología, ¿no? Yo por eso sigo prefiriendo para algunas cosas la tiza y la palabra. Bueno, buenos días. Es un gusto y un placer compartir esta mesa. Acercar el micrófono, Manuel. Es un gusto y un placer. Está apagado. ¿Está apagado? Tiene arriba. Que es un gusto y un placer poder participar nuevamente en la jornada de Arretema, lo cual creo que es uno de los espacios, digamos, que hoy el prorector significó como muy importante en el marco de la universidad, y que nos tocó, digamos, participar desde su fundación hasta que nos retiramos de la misma en algún momento, compartiendo incluso con Javier la coordinación del mismo espacio. Creo que las intervenciones que estuvieron en la mesa inicial fueron lo suficientemente amplias, completas y claras como para que eso nos enmarque un poco una intencionalidad, una voluntad de concurrir hacia un lugar en la construcción de los derechos humanos en el marco de una realidad ambiental que así lo permita, y que por lo tanto ahora, sentado en otro ámbito desde la academia, nos permitiríamos, digamos, empezar a poner todas estas cuestiones capaz que con una mirada crítica
no de lo que está pasando, sino una mirada de pensamiento crítico en general sobre esta temática. Derechos humanos y medio ambiente, mesa, territorios y derechos. En la mesa esa, lo que yo voy a tratar es de generar una mirada desde la ley de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible acerca de esta temática. Pero una cuestión muy rápida, muy superficial, porque obviamente los tiempos no dan para eso. Pero antes de iniciar, quiero plantear una reflexión inicial, que es lo que está, léanlo, que está allí, la necesidad de contextualizar todo lo que uno plantea, los efectos de poder construir un nuevo conocimiento, ¿verdad? Y que termina planteando que esa contextualización es esencial para la eficacia del funcionamiento cognitivo. Lo traigo acá porque creo que esta cita de Edgar Morin, cuando se dio la conferencia de la educación superior allá en París en 1996, creo que un poco me contextualiza lo que yo quiero hacer en el día de hoy. Por eso es que me permito arrancar con algunos conceptos centrales, ¿verdad? Porque creo que en todo esto hay mucho de conceptos, de términos con alta carga polisémica, por lo cual, y desde el ámbito académico, es necesario decir y explicitar desde qué lugar nos paramos para decir lo que decimos o plantear lo que planteamos. Compartible o no, ese es otro tema. Pero lo que no podemos es no explicitar esta cuestión. Y en ese sentido, al hablar de derechos humanos y de ambiente, el ambiente, saben ustedes que es muchas cosas y a veces no es nada, y que ha sufrido una evolución en el tiempo, estos conceptos, y yo quiero compartir con ustedes un posicionamiento, entendiendo que este ambiente es una construcción histórico-social, social histórica, y que en definitiva es el resultado de las relaciones de intercambio entre sociedad y naturaleza referida a un espacio y un tiempo concreto. No podemos hablar del ambiente en general, no es lo mismo acá que en China, que en Estados Unidos, ni acá en Montevideo, que en Canelones, ni en Artigas, y los papitas que nos plantean todos los días con colores distintos nos muestran de que hay realidades ambientales que debemos referirlas a un espacio y tiempo concreto. De otra manera, la realidad ambiental que tenemos se genera y construye a lo largo del proceso histórico de ocupación, uso y transformación del espacio por parte de la sociedad. La realidad ambiental que nosotros tenemos no es ni una construcción a la cual se llega por procesos partenogenéticos ni por generación espontánea, ni por leyes divinas ni por leyes naturales. Es resultado de ese proceso histórico que realizan las ciudades como está planteado allí. Perdónenme la rapidez, pero si no, no va a dar. Territorio, otro concepto que también muy asociado al tema ambiental, yo diría insolublemente asociado, pero muy fragmentado y cementado en las políticas públicas generalmente a lo largo de la historia y quizás también en los últimos tiempos con algunas creaciones de algunas secretarías que incluyen el ambiente, el agua y el cambio climático como que esto se pudiera desarrollar fuera de un territorio y el territorio por allí no aparece. Pero en todo caso, desde la conceptualización ambiental que planteamos, el territorio ya no lo concebimos ya no como un mero soporte físico, sino un espacio donde se expresan particulares formas de relación entre sociedad y naturaleza. Es una construcción social donde están los hombres en interacción permanente con la naturaleza, en su transformación, en su ocupación, en su uso para satisfacer necesidades humanas, desde mi postura. Por tanto, si queremos hablar de derechos humanos, de ambiente y territorio, conocer y entender la multidimensionalidad, la complejidad y la dinámica de cualquier territorio, necesariamente, a nuestro juicio, implica conocer y entender las relaciones que establecen los habitantes en ese proceso social de transformación de la naturaleza que en cada momento histórico atienden a un modo dominante y particular de producción y consumo. No quiere decir que no estén mezclados, sino de que hay un modo dominante de eso. Entonces, este es el lugar desde el cual nos paramos nosotros para poder entonces sí entrar a los temas de la convocatoria. Por eso es que planteamos derechos humanos y medio ambiente, que son el tema de la 15 jornada, territorio y derecho en esta mesa. Y arranco con una afirmación que surge o que deriva de lo anteriormente planteado. Las reflexiones sobre estos asuntos, es decir, sobre los derechos humanos que acá fueron explicitados, el medio ambiente o el ambiente y el territorio, a nuestro juicio se escriben, se insertan, se sustentan, en definitiva se construyen, ¿verdad?, en cada momento histórico a partir de posicionamientos ideológicos y epistemológicos presentes en la sociedad.
no se construyen en el aire. Siempre hay, y esto ha ido cambiando en el tiempo, ¿verdad?, posicionamientos ideológicos, posicionamiento epistemológico. Acá fue dicho, cuando transitamos desde una universidad disciplinar, fragmentada, segmentada, a una que intenta la construcción de la interdisciplina, de la integralidad, estamos hablando de eso. Cuando hablamos de condiciones políticas, de ambiente, de una década a otra y a otra, que lo vamos a recorrer, estamos hablando de que en cada momento hay posicionamientos ideológicos y epistemológicos que la sociedad adopta claramente sobre una diversidad de posicionamientos que siempre están presentes en la universidad. Yo no hablo de posicionamientos únicos ni ideologías únicas, hablo siempre están presentes en competencia, en concurrencia, en contradicción, en conflicto. Y esta palabra no podemos dejar de plantearla cuando estamos hablando de temas de ambiente, de temas de territorio y de temas de derechos humanos. En ese contexto, claramente, esos posicionamientos dominantes de distintos momentos históricos, ¿verdad?, son los que imponen su racionalidad. Por tanto, afirmo, los contextos y marcos de referencia de las situaciones políticas y sociales, ¿tá?, sobre derechos humanos, ambiente, territorio, se asientan o se sustentan en las lógicas que en cada momento histórico, insisto, el modelo de desarrollo, de producción y consumo dominante impone. Los derechos humanos de la década del 60, del 70, del 80, del 90, del 2000, siglo XXI, no son los mismos porque se fueron asentando sobre distintos procesos. Por lo cual, vuelvo a Morén, contextualicemos cada vez que hablemos de esto para poder entendernos de qué estamos hablando y poder arribar a soluciones medianamente posibles. Bien, derechos humanos, ambiente y territorio. Antes fue una afirmación, ahora una constatación que hago yo mismo sobre lo que yo mismo estoy diciendo, por lo cual puede ser visto como una trampa al solitario, pero no, es una forma de hablar. Y digo, he constatado que los posicionamientos ideológicos y epistemológicos presentes en la sociedad uruguaya, y en general en todas, cambian con el tiempo. Estos posicionamientos se reformulan, conviven, sustituyen en su contenido y en su capacidad de asumir el rol dominante. Son procesos no lineales, no exentos de contradicciones, no exentos de superposiciones ni de conflictos. En la universidad, la interdisciplina, la disciplinaridad, la fragmentación, el positivismo, el pensamiento complejo compitieron todo el tiempo y uno y otro se van sustituyendo, van teniendo posiciones dominantes. En la política, exactamente lo mismo. Para eso, es que la exposición mía sobre este posicionamiento que estoy tratando de plantear, la voy a desarrollar viendo 3 ejemplos parciales, puntuales, por lo tanto no pueden ser expandidos, no pueden ser tomados como la generalidad de 3 momentos de nuestra historia, donde estos posicionamientos ideológicos y epistemológicos sobre ambiente, derechos humanos, etc., emergieron, ¿tá?, con diferente contenido y capacidad de rol dominante en las decisiones de las políticas públicas y sociales sobre los asuntos que nos ocupan. Creo que esto está atado indisolublemente, como planteaba Villarreal, a la definición de las políticas públicas, y creo que es sobre estos 3 ejemplos que yo voy a plantear, o 3 momentos, que quiero construir mi eventual aporte, si fuera posible, a este evento. Un primero, me ubico en el desarrollismo de los años 60, un poco en el marco de los posicionamientos cepalinos que dieron origen a la CIDE, la Comisión de Inversión y Desarrollo del Estado de Uruguay, ¿verdad? Todo el tema de la teoría de la dependencia, de las relaciones desiguales de intercambio, etcétera, etcétera, de fomento de la revolución verde. Ustedes dirán, se fue muy atrás, vale la pena. ¿Qué se decía sobre el tema ambiental en ese momento? Bueno, se me ocurrió tomar parcialmente, como dije, un texto y compartirlo con ustedes. ¿Qué dice eso que está ahí? Creo que se lee, ¿no? ¿Qué dice? Que sería erróneo y unilateral afirmar que el problema del medio ambiente humano es ante todo un problema que afecta a las naciones industrialmente desarrolladas y que las naciones en vía de desarrollo deben concentrar sus esfuerzos principalmente en el desarrollo. La experiencia de los países desarrollados y de los países en vía de desarrollo demuestra que la vida y el desarrollo continúan refutando la fórmula primero desarrollo, luego medio ambiente. Fíjese que hay un contenido, que hay una densidad, que cuando uno ve de qué época es esto, dice, pues caramba,
Había algo antes que nosotros llegáramos al mundo. El desarrollo forja el medio ambiente según su propia lógica, a veces escapando al control de los programas de desarrollo. Miren lo que está diciendo. Además, no hay desarrollo en el vacío, al margen de un medio ambiente imponiéndole su propio progreso en la misma medida en que el medio ambiente puede estimular, desalentar y aún obstaculizar el desarrollo, o por lo menos el desarrollo armonioso que buscamos. Frase antigua que podría ser muy actualizada. Esto es la exposición de motivos de un proyecto de ley que finalmente salió aprobado, que fue presentado en el 70, donde se crea el Instituto Nacional de Preservación del Medio Ambiente, previo a la Conferencia de Estocolmo en nuestro país. Y esto es claramente todo ese pensamiento cefalino, desarrollista de la CIDE, que nos está planteando una manera de conseguir el tema ambiental. Claro, si hablamos de los derechos humanos de esa época, cada cual saca sus propias conclusiones y yo no me tomé el trabajo de ponerlo en práctica. ¿Ah? Un segundo momento que podemos plantear también es el periodo en el cual domina el Consenso de Washington, que todos ustedes conocen, el neoliberalismo, la retracción del Estado en cuanto a su rol en la sociedad, y en el campo académico el privilegio del conocimiento disciplinar, entre paréntesis, fragmentado. Era la época en que en la universidad ambiente era sinónimo del Instituto de Mecánica y Fluido, Ingeniería Ambiental. Había que ponerle algo a las chimeneas para que no echaran porquería y el tema se acababa. Y eso lo vivimos, ya lo hemos planteado en otra jornada, no lo vamos a repetir aquí. Pero en todo caso eran los posicionamientos ideológicos y epistemológicos que dominaban en la sociedad. Y esos son los que digo yo hay que tener en cuenta para entender en esa cuestión cómo, a pesar de eso, en el artículo 47 de la reforma del 96 se incluye la protección del medio ambiente como de interés general y las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, pim pum pum. ¿Tá? Es de interés general, nos debemos abstener de. No aparece ahí en el año 96 ningún derecho. Y en todo caso, en el mismo periodo, al final, en el 2000, aparece la Ley General de Protección del Ambiente, ¿verdad?, donde se plantea por vez primera, o por lo menos en lo que yo he conocido o he podido recopilar, de que los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce del ambiente y ambiente sano y equilibrado. Después hay un deber de la persona. Y fíjense lo interesante de esto, que se declara por vía interpretativa, a efecto de aplicar el artículo 47 de la Constitución, lo que se entiende por destrucción o deterioro, cuando paso algunos límites, ¿tá?, establecidos legalmente o estándares establecidos. Pero donde obviamente cuando hace relación al artículo 1 hace relación a un conjunto de fragmentos o de temas que conforman el medio ambiente. No hay una visión aún, a nuestro juicio, integrada de eso. Y el deber del Estado está planteado allí, periodo en el cual ustedes también pueden sacar su propia conclusión. Pero esta concepción ambiental es casada y atada de la mano con la concepción o el posicionamiento epistemológico que en ese momento dominaba. Finalmente, porque es el punto 3 y acá voy a acabar, creo que podemos asistir a un periodo en el cual se genera una resignificación del rol del Estado, la planificación y la participación, por decirlo de alguna manera, y que también en el campo académico comienzan las apuestas fuertes al conocimiento interdisciplinar. La creación de RETEMA en el 2001, sustituyendo la UNICEMA, ¿verdad?, los espacios de formación interdisciplinar y otros tantos que ustedes conocen que no vienen al caso plantear. Y es ahí donde aparece, donde surge en este contexto de posicionamiento epistemológico e ideológico, el ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible que establece en la ley 18.308 y que plantea un marco regulador, planteando el interés general del ordenamiento del territorio, pero básicamente en este punto se orienta a la consecución de objetivos de interés nacional y general y los instrumentos de ordenamiento territorial son de orden público y obligatorio y sus determinaciones serán vinculantes para las instituciones públicas y particulares. Es un cometido esencial del Estado. Empiezan a cambiar el tono de las cosas, ¿verdad? ¿Qué efectos tienen? Se verá. Hay una nueva conceptualización integral e integradora de estos procesos al plantear al ordenamiento del territorio para el desarrollo sostenible como el conjunto de acciones transversales del Estado. ¿De qué estamos hablando? Del conjunto de políticas públicas sectoriales de desarrollo social y económico. De ese conjunto de decisiones y definiciones que estamos hablando con las acciones transversales del Estado, que deben todas en conjunto buscar determinadas finalidades, que ahí las establecen.
y que evidentemente la calidad de vida de la población, la integración social en el territorio, el uso y aprovechamiento ambientalmente sustentable y democrático de los recursos naturales y culturales. Es decir, ya hay una construcción nueva que integra las políticas públicas en general y no las fragmenta. Define como función pública que se ejerce a través de un sistema integrado de directrices, planes y programas. No dice es una única actividad, es un sistema que debe construirse, debe hacerse funcional, interactúa y como todo sistema tiene su entrada, salida, fugas y contraventos. Pero agrega algo muy importante, que reconoce la concurrencia de competencias e intereses, reconoce el conflicto en la construcción ambiental del territorio y dice, lo vamos a resolver de esta manera. ¿A través de qué? A través de la elaboración de instrumentos que promuevan y regulen las actuaciones y los procesos de ocupación, uso y transformación del territorio. ¿Está? Reconoce esto y da una salida. En este nuevo marco de la ley, ya estoy terminando, ¿está? Me quedan dos. La ley define con claridad un conjunto de derechos y de deberes territoriales. Expongo los derechos, que acá fueron planteados, ¿verdad? El derecho de que los poderes públicos establezcan un ordenamiento adecuado, que toda persona tiene derecho a la participación en los procedimientos de elaboración. Todas las personas podrán demandar ante sede judicial correspondiente a la observancia de la legislación territorial, sin necesidad de ser afectado directamente o tener que probar la legitimidad. Tiene derecho a la información del territorio, en fin, todo lo que fue hablado acá, ¿verdad? Está reconocido de manera expresa en esta ley de ordenamiento ambiental del territorio, por lo tanto, en concordancia con esta tercera generación de derechos que hablaba hoy el profesor Villarreal. Establece un límite al derecho de propiedad inmueble. Claramente es el único marco normativo que establece las limitaciones al derecho de propiedad incluidas en las determinantes de los instrumentos de ordenamiento. O sea que los instrumentos de ordenamiento son de orden público, es decir, tienen la capacidad de limitar el ejercicio del derecho de propiedad. Ya no se puede hacer cualquier cosa en cualquier lugar por el solo hecho de detectar la propiedad del bien. Y esto de alguna manera garantiza un contexto para, como decíamos hoy, para que los derechos humanos puedan desplegarse y desarrollarse de otra manera. La capacidad que tengamos de ejercer esto va a depender la profundización de los derechos humanos. Bien, reflexión final y el final. Primero, la Ley de Ordenamiento Territorial promueve una novedosa resignificación y revaloración política y social del rol del Estado en la conducción del proceso de desarrollo como intérprete del interés general. Leyendo la ley eso no cabe duda. Y eso nos posiciona en otro momento distinto a la década del 60, que puse un ejemplo, o a la década del 80-90, que puse también el ejemplo. Resignifica la planificación como instrumento sustantivo para la promoción y gestión de los procesos de desarrollo. Todo esto, y finalmente la participación ciudadana como garantía de transparencia y democratización en la toma de decisiones. Y esto hace claramente al tema de la política pública que hablaba hoy Villarreal. Segundo, asume, con referencia a lo que estaba aprendiendo al comienzo, nuevos posicionamientos ideológicos y epistemológicos. La construcción de esta ley. Sin duda, la construcción de este marco normativo y su aplicación, que contextualizan y facilitan el ejercicio pleno de los derechos territoriales de las personas establecidos por la propia ley y la conducción y resolución democrática de las concurrencias de competencia y conflictos de intereses mediante las definiciones legales que establecen los instrumentos de ordenamiento territorial que hoy planteamos. Es decir, estamos ante un contexto en el cual el ejercicio de los derechos humanos, todos, primera, segunda, tercera, como decía Villarreal, encuentran una facilitación, un contexto favorable en las disposiciones de esta nueva ley de ordenamiento ambiental del territorio hacia el desarrollo o para el desarrollo sostenible. Termino con esto. El profesor Baroco planteaba el ejemplo de las hojas en Canelones. ¿Se acuerdan? Como uno de los problemas que recibieron allí. Pues ese tema pudo empezar a ser encauzado en Canelones, en Laguna del Cisne en particular, solo a través de la utilización de los instrumentos de ordenamiento territorial y las disposiciones de esta ley, que es la primera o de las leyes más importantes en materia ambiental que el país se ha dado hasta el momento. Bueno, lo otro lo dejo para después porque ya me sacaron la nota. Gracias.
Muchas gracias por la comprensión. Ahora el profesor Álvarez, siguiendo si es que la tecnología no se lo traga. Bueno, buenas a todos, un gusto participar también. Tenemos poco tiempo, como vieron el moderador es bastante estricto, tiene todo controlado, así que voy a ir al grano. Bueno, la idea también era aportar en esta jornada, ¿no?, lo que uno más o menos viene haciendo en este marco interdisciplinario. Entonces, disculpen si vamos y venimos, subimos y bajamos en diferentes temáticas, niveles, dimensiones, ¿no? Pero sí está focalizado en lo que tiene que ver con la concepción de lo territorial, ¿no? Y bueno, lo puse en resumen, lo van a poder leer luego, ¿no?, en las memorias de las jornadas. El ejercicio que se plantea tiene que ver con la articulación particular de cierto tipo de saberes, en este caso las ciencias humanas y sociales en general, con un fuerte énfasis en la antropología, la teoría arquitectónica y urbanística, más que nada la teoría del espacio y del territorio y la comunicación. Yo soy de esta casa de estudios, les doy la bienvenida nuevamente. Imaginen lo felices que estamos de contar con este nuevo espacio. Bueno, y un poco tiene que ver con esto que vamos a hablar, ¿no? Estamos empezando a habitar de otra manera, a partir de un cambio en el espacio, ¿no? Y a partir de la práctica de la etnografía, a partir del conocimiento desde cerca, involucrado, contextualizado, desde dentro de cierto tipo de fenómenos antropológicos, es que intento reflexionar, crear conceptos, ¿no?, hacer el trabajo filosófico. Ese es un poco entonces el planteo de las coordenadas epistemológicas que están acá presentes. Y bueno, la idea es invitarlos entonces también un poco a meternos un poquito más, aunque sean los agujeros de Alicia, ¿no? Descender un poco y trabajar los conceptos, ¿no? Un poco como planteaba el compañero, eso es una gran necesidad realmente, ¿no? Y entender que estas cuestiones epistemológicas no se terminan nunca también. No es que alcanzamos una teoría que ya está bien, nos satisface y se terminó, ¿no? No hay un nivel meta teórico que alcanza, sino que ahí también siguen las cosas cambiando. Entonces, en ese sentido, siempre hay que tener profundidad conceptual. Y eso en estos temas es muy importante, ¿no? Y el planteo tiene que ver con el título, ¿no? Esta cuestión del habitar como manera de comprender la relación entre los factores humanos y no humanos que hacen a los territorios y las territorialidades. Me parece que es en el horizonte contemporáneo, para pararnos ahora en el presente y lo que se viene, uno de los aspectos decisivos. Y lo que tiene que ver, por supuesto, entonces con cómo conseguimos el ambiente, cómo tratamos de superar un montón de binomios, de dicotomías, de ese pensamiento, para retomar a Morin, como planteaba el compañero, ¿no?, típico de nuestra modernidad occidental, fuertemente dual, ¿no?, para no decir esquizofrénico, que está repleto de ese tipo de binomios, como por ejemplo habitantes y hábitat, ¿no?, etcétera. Poder entrarle a eso realmente se hace muy importante para poder pensar otras políticas, otra gestión. Y lo que los compañeros de la mesa anterior, y ahora también se estaba planteando, siempre aparece como el meollo del asunto, la cuestión final, ¿no? El cambio cultural, como se lo planteó, ¿vieron? Hasta por qué las reglamentaciones no logran efectivamente concretarse, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre es ese último resquicio, ¿no?, ese último punto, que no es un último en ningún sentido, pero es siempre eso que queda como suspenso. Bueno, tratar de ver cómo podemos pensar eso, cómo aproximarnos a esos fenómenos. También quería celebrar la presencia de tanta gente joven en el auditorio, que eso también es muy importante, porque tiene que ver con lo que se hablaba de que esto es algo que tiene que seguir, que hay que movilizar, dar lugar a estos cambios. Muchas veces las resistencias, ¿no?, tienen que ver con los cambios generacionales. Eso es muy importante, entonces, que desde ya la gente joven se involucre en estas cosas y tenga una formación lo más profunda posible, ¿no? Veamos una serie de conceptos entonces que hacen a esto, dimensiones que yo les quería plantear, que tienen que ver con estas perspectivas disciplinares, transdisciplinarias, y por último, bueno, relacionarlas
de manera ilustrativa con una investigación digamos, previa a la actual en la que estamos envueltos, que tiene que ver con estos fenómenos. Muy famosa, ¿no?, la conferencia de Martin Heidegger en el año 51 a la Asociación de Arquitectos y Promotores Urbanos Alemanes en la época de la reconstrucción posguerra. Ahí surge esta cuestión de habitar, ¿no?, como concepto fundamental, y recién en los últimos años se está revalorizando. También tiene que ver con la mancha, la sombra que persiguió a Heidegger y que sigue persiguiendo hasta hoy en día su nombre, ¿no? No nos vamos a meter en eso, pero tiene que ver con esa cuestión. El cuidar en sí mismo no consiste únicamente en no hacerle nada a lo cuidado. El verdadero cuidar es algo positivo y acontece cuando de antemano dejamos algo en su esencia, cuando propiamente realbergamos algo en su esencia, cuando, en correspondencia con la palabra, lo rodeamos de una protección, lo ponemos a buen recaudo. Habitar, haber sido llevado a la paz, quiere decir permanecer a buen recaudo, apriscado en lo frío, lo libre, es decir, en lo libre que cuida toda cosa llevándola a su esencia. El rasgo fundamental del habitar es este cuidar, mirar por. Este rasgo atraviesa el habitar en toda su extensión. Esta se nos muestra así que pensamos que en el habitar descansa el ser del hombre y descansa en el sentido del residir de los mortales en la tierra. Esa famosa conferencia que lo invitaron a hablar sobre estos temas y hizo todo este trabajo de filosofía ontológica muy vinculado a la etimología, en fin, a la filología y demás, que dificultó bastante su comprensión por parte del auditorio. Imagínense, promotores inmobiliarios, directores de planificación y demás, pero que tenía que ver con esto, pone ese acento, ¿no?, en esto que no es menor. ¿Por qué? Porque ya nos encaminamos a lo que le íbamos a plantear, ¿no?, a lo que yo les quería plantear. La propia concepción de lo humano, ¿no?, que la antropología contemporánea pone cada vez más en problematización, está planteado desde esta filosofía que trata, como él dice, de destruir la metafísica occidental, es decir, de que no quede ninguna esencia humana en pie. Es complicado, ¿no?, porque ahí sí que se nos mueve completamente el piso. No podemos recurrir a ninguna definición estable de lo que somos nosotros mismos. Es a ese nivel de radicalidad que se necesita reflexionar y conceptualizar. ¿Eso quiere decir que no existan derechos humanos? Por supuesto que no. ¿Vieron? Tiene que ver con lo que planteaba Faropa, ¿no? Tiene que ver con una concepción procesual del devenir, en donde los derechos cambian porque cambian lo que somos nosotros mismos como seres. En definitiva, el ser es devenir, es proceso, es transformación, y cuando se congela eso, ahí marchamos. Pensar de esta manera, no por casualidad, lo lleva a Heidegger a poner la cuestión del habitar en primer término. Y miren qué importante que es entonces la cuestión del ambiente y de cómo somos habitantes dentro de ese ambiente, ¿no? La conferencia se llamaba Habitar, Pensar. En un trabajo que hemos publicado hace tiempo hablábamos de componer, habitar, subjetivar. ¿Vieron? De construir no solo en términos materiales, sino de componer la existencia. Habitar se mantiene como el corazón de la cuestión. Y no solo se trata de pensar, se trata de cualquier actividad que produzca subjetividad, de subjetivarnos, de convertirnos en seres que existen, ¿no, verdad? Y en ese sentido, lo que las ciencias humanas y sociales de tipo antropológico, psicológico, social y demás han puesto siempre sobre la mesa es como los factores inconscientes, paralógicos, afectivos, emocionales son incluso hasta más importantes que los racionales, ¿no, verdad? Los racionales es la puntita del iceberg para entender las cosas. Muchas veces caemos en la falacia de creer que solo, ¿no?, con el razonamiento lógico alcanza para esto, y no alcanza. Por eso que a veces es tan difícil entender por qué no se cambia la manera de habitar, si se transforman las condiciones materiales, etc. Porque tiene que ver con eso, ¿no? Cómo nos sentimos y cómo somos a partir de lo que hacemos. Diseños de ambientes para la vida. Tim Ingold, antropólogo contemporáneo, influenciado por estas perspectivas, por la filosofía de Deleuze y Guattari, últimamente involucrado en todas estas temáticas, aparece la cuestión del diseño, entonces ahora como un elemento fundamental. Esas prácticas de existencia son diseños de nuestros espacios-tiempos. Y esto tiene que ver con el ambiente antiguamente más natural, con el ambiente urbano, con el ambiente interior de las viviendas, con lo que tiene que ver con los entornos virtuales en el ciberespacio.
tenemos que tener una mirada abarcativa que entienda cómo nos construimos en nuestras espacios-temporalidades para poder captar esto, ¿no? Hoy en día entender los fenómenos urbanos sin entender las tecnologías de la información y comunicación, incluso en lo que tiene que ver con los negocios rurales, agropecuarios, ¿no? Vinculados a la producción, si no se entienden las aplicaciones tecnológicas, no se comprende eso, ¿no? Entonces se multiplican las diferentes dimensiones espaciotemporales. En una época, en los 90, no me ubico en ese neoliberalismo que vos hablabas, en la posmodernidad, como planteó un geógrafo brasilero, las ciencias humanas y sociales redescubrieron el territorio para decretar su fin. Como muchas modas, rápidamente se hablaba del fin de los territorios. Es una estupidez. Hoy en día lo vemos y decimos cómo se pudo llegar a ese tipo de cosas, la muerte de lo real, el fin de los territorios, ¿no? No se termina nada, todo se hace cada vez más complicado y más complejo, ¿no? Pensar el ambiente en esta perspectiva de habitación, entendiendo que somos parte de ese ambiente, nunca exteriores, es lo que nos plantea Ingold en esto, vinculado directamente a lo de Heidegger, y esta cuestión de los involucramientos, simplemente plantear esto que suma, ¿no? ¿Qué puede significar diseñar cosas en un mundo que está perpetuamente en obra a través de las actividades de sus inhabitantes? Quienes tienen la tarea sobre todo de mantener la vida andando más que contemplar proyectos ya especificados desde el inicio. Y esto tiene que ver con lo que Heidegger decía, construir ya es habitar. Entonces uno proyecta, los planificadores proyectan, las autoridades proyectan, pero la vida no para. Y entender cómo se sigue viviendo con esos distanciamientos proyectivos, ¿no?, que afectan en lo real, es fundamental para entender esto. Y no seguir pensando en las cosas como que primero las proyectamos, las bajamos a tierra, queremos imprimir la realidad y después las cosas pasan, porque no sucede así. Lo que tiene que ver, bueno, desde la arquitectura también a esto me parecía una cuestión importante, ¿no? Y toca otra de las famosas dicotomías, que es la de lo material versus lo simbólico. Todavía seguimos muy anclados en esa dicotomía, ¿no? Perspectivas críticas, marxistas por un lado, perspectivas que tienen que ver con lo comprensivo, con lo estético por el otro, tienen que estar juntas, ¿no? Las materialidades siempre son expresivas, no son materialidades a secas. Tienen que ver con ciertas subjetividades, ciertas formas de vida que se expresan con esas materialidades y viceversa. Por eso esta cuestión de pensar en términos de tramas mediacionales, comunicacionales, pensar el ambiente como ese entramado de procesos que son diferentes tipos de tramas, ¿verdad? Simplemente esto el tiempo no nos da, pero me pareció interesante lo que planteaba acá Wigley, que es un arquitecto que fue rector de una universidad norteamericana menor, que participó de un seminario muy interesante que tuvo Morel, Guattari y mucha gente en el año 94 en Buenos Aires, que plantea esto, ¿verdad? Dando vuelta a la visión evolutiva, ¿no? Pensando que la arquitectura comenzó con las piedras, con las cosas duras. Él dice, empezó con el ornamento, empezó con las telas, con las texturas, ¿no, verdad? Dice, la arquitectura comenzó con los ornamentos. Los edificios tienen su origen en el uso de telas tejidas destinadas a referir el espacio social, específicamente el espacio de la domesticidad. Los tejidos constituían desde un principio la producción del espacio mismo. Antes de ellos, el espacio era literalmente impensable. Y ahí está lo difícil, ¿vieron? Seguimos dando por sentado el espacio y el tiempo como coordenadas atemporales, espaciales, descontextualizadas, ¿no, verdad? Y bueno, esto es una invitación a pensar que efectivamente no es así, ¿no? Una vez que la tecnología del ornamento puede ser controlada, las telas son sostenidas, etc. El espacio real no está definido por las paredes, sino por la textura, las tramas de la tela que las recubre. La historia de la arquitectura resulta entonces la historia de las tecnologías ornamentales entendidas como mecanismos de comunicación. Bien, es muy interesante. Imaginen el ambiente en general. Y bueno, un último aporte, Manuel Delgado, antropólogo catalán de la Universidad de Barcelona, miren el título del libro, El animal público, ¿no? Hace una antropología de los espacios urbanos, retomando visiones crítico-estructurales,
plantea que el espacio urbano siempre hay que concebirlo en ese devenir, ¿verdad? Que tiene que ver con la materia prima societaria, en un proceso de cocción que nunca nos será dado ver concluido. A decir de Bourdieu, son en efecto estructuras estructurantes, pero no aparecen estructuradas, sino estructurándose. Y yo les invito a pensar cualquier tipo de ambiente en ese sentido, ¿no? Uno cae muchas veces en la ilusión de ver las cosas fijas y creer que todavía la materialidad es esa cosa que uno toca y está fuerte y está ahí. Y todo no para de moverse, de estar en proceso, ¿verdad? Eso nos permite pensar esos diseños de los ambientes. Michel Foucault hacía referencia, ¿no?, a esta cuestión de una ontología del presente, diferencia esa concepción de la metafísica occidental del ser humano como algo esencial, y nos planteaba estudiar los modos de problematización que históricamente se dan. Bueno, los colectivos sociales, los movimientos sociales, cómo problematizan el ambiente y su manera de habitar, poner el ojo ahí, estudiar ese tipo de cosas. Simplemente, para cerrar, comentarles que todo esto pude, digamos, abordarlo, pude explorarlo, pude trabajarlo más en el contexto de dos intervenciones donde el Plan Juntos, tan discutido a nivel político, tuvo una intervención importante en relación en torno al arroyo pantanoso, Barrio Amanecer en Cerro Norte, al lado del Trócoli, y la histórica, famosa La Cachimba del Piojo, ¿no?, donde comenzó el Movimiento de Liberación Nacional con trabajos de extensión desde arquitectura, ¿no? Exactamente, la actual vicepresidenta. Miren, por ejemplo, las concepciones sobre el paisaje, ¿verdad? Los cambios de la vivienda nueva. Una misma habitante que se le pide que haga un diseño, un dibujo de cómo concibe el entorno. El asentamiento ubicado tras las ruinas industriales de la antigua Colagel, ¿no?, en la curva Tavares, y lo que es la nueva vivienda del plan. Miren la geometría, la abstracción, la importancia de la fachada, el diseño. Tuvieron que pelear por esas ventanas, porque por cuestiones de recursos iban a cambiar el diseño de las fachadas, y los propios habitantes lucharon para que se mantuviera. Miren lo que son los interiores, ¿no?, conviviendo con la construcción, las bolsas de porla, demás, las cosas más o menos ahí. La importancia de los objetos domésticos, los espacios que se diseñan para las prácticas en concreto. Miren este ambiente, ¿no?, que supuestamente es el ambiente urbano. ¿Podemos llamar a esto espacio público? No es una esencia del espacio público, no es el vacío entre las paredes. Tiene que ver con características, con cualidades que hacen a la espacialidad, a la territorialidad en cuestión. Me pareció muy interesante el uso que se realiza de esa suerte de escultura artesanal que evoca las cañas de azúcar de Bella Unión, para poner los clásicos, ¿no?, pasacalles de los cumpleaños de 15, una de las prácticas muy corrientes en nuestra sociedad. ¿Esto es un atentado, una violación del equipamiento público? No. Esto es la reutilización, la famosa apropiación por parte de las maneras de habitar. Eso es un cartel de comunicación. ¿A quién se le está comunicando? Analizar todas esas cosas es muy importante, ¿verdad? Acá vivían antes algunos de los que se mudaron. Uno puede cuestionar, criticar esas viviendas, no son de calidad, están ubicadas en otro lugar, pero esta es la realidad. Estas taperas, ¿no?, Camino Sanfuentes, en Cerro Este, donde vivían algunas de las personas que fueron reubicadas allí, que tuvieron que generar pequeños senderos para tratar de delimitar un territorio mínimo de existencia y no sentirse en el desierto de la enorme expansión que tenía ese predio rural. Esto es lo que hay en los interiores, ¿verdad? Altares religiosos en los rincones, ¿no? Todo eso que tiene que ver con el habitar de la intimidad, que es tan importante, no es un dato menor. ¿Qué pasa con esa persona cuando se muda a la nueva vivienda? ¿Puede mantener su religiosidad, sus prácticas? No, ¿verdad? Gimnasios artesanales, en el fondo, restos de las prácticas económicas de subsistencia, ¿no?, durante la crisis. Milanesas prontas 2x20. Y lo que tiene que ver con la Cachimba del Piojo y toda la gran transformación de un basural enorme y ese asentamiento lineal que tiene décadas y décadas y parece que por fin se va, ¿verdad? La relación con los objetos, la relación con la construcción, las terminaciones, los problemas de los detalles,
el vínculo con esas materialidades, todas son cuestiones que tienen que ser estudiadas. Y por último, y cierro, la participación directa en esto, la famosa autoconstrucción. Hay mucho estudio realizado en la arquitectura sobre la famosa vivienda social, ¿no es verdad? Pero bueno, insisto, trabajar más allá de los aspectos racionales, ¿no? Ir a eso que es afectivo, que es estético, que realmente permite fundar otra ética y por tanto sentir los derechos de otra manera. Esta es la organización de los vecinos para construir con los horarios, armar los grupos de trabajo en el pequeño salón, que es lo único que había, que era la materialidad de lo nuevo que se venía, ¿no? En el medio de todas las casuchas que quedaban del asentamiento. Espacio privilegiado, el único baño del lugar, imaginen el valor que eso tenía, ¿no? Y bueno, solo a los que están en las situaciones de precariedad hay que exigirles este involucramiento. ¿Por qué siempre los pobres tienen que participar y se les exige que además que trabajen, cuiden a sus hijos, hagan todo, también tienen que tener obras y demás para participar activamente? Y la clase media se queda tranquila y paga y ya está. Tener una visión integral del territorio implica esto también, que tiene otra contracara que también nos dice que mucha precariedad también uno encuentra en los sectores más acomodados. Se puede decir, bueno, no les llueve el techo, tienen la comida en la mesa. Eso es verdad, pero el sufrimiento y la angustia tienen muchas caras, ¿no? Y los barrios cerrados, los barrios privados y todas esas cosas no son una solución, ni para ellos ni para el resto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora, doctor Gorosito, tiene la palabra, lo escuchamos. Sí, bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación, agradecer a Retema y a la red la invitación para participar en esta actividad. En segundo lugar, yo me posicionaba en que la lectura misma de este programa nos está indicando de alguna manera el momento en que nos encontramos, en lo que supone la transición del paradigma ambiental hacia nuevas formas de profundización. Empezamos con una referencia bien antropocéntrica, derechos humanos y ambiente, y hablamos de cuestiones que son referentes al despliegue del proyecto humano en el entorno, y terminamos con una amenazante conferencia al final que habla de los derechos de la naturaleza. Así que un poco esta es esta cuestión de este tránsito hacia la cuestión de los derechos de la naturaleza, creo que es lo que de alguna manera tiene en este evento un eje central. Digo esto porque cada uno accede a los temas desde la disciplina que de alguna manera maneja y en la que está involucrado, y yo no puedo desligarme del derecho ambiental. Y por supuesto también tengo claro que 15 minutos son un tiempo abrumadoramente escaso para cualquier idea. Yo le puse por eso en el resumen que planteé ideas básicas o titulares para el tema del ambiente, de los derechos humanos y el territorio, y del ordenamiento territorial como instrumento de los derechos humanos. Y aquí debería decir que ya en el año 94 o 95 publiqué un libro que se llamaba El ordenamiento territorial como técnica de protección ambiental. Técnica del Estado, digamos así, para conducir los procesos de ordenamiento
de protección ambiental. Y por supuesto también que cuando en las diferentes disciplinas formulamos etapas, queremos marcar dentro de los continuos que el devenir histórico implica etapas como elementos que nos permiten analizar ese conjunto, siempre estamos poniendo el énfasis en las discontinuidades significativas entre un momento y otro, que es lo que nos permite estar estableciendo diferencias de etapas. Pero en el campo del derecho ambiental, esta unión en el campo, y sobre todo en el acceso del derecho ambiental desde la doctrina nacional y universal, el concepto de medio ambiente siempre fue un concepto comprensivo. Así lo dice la Ley de Ordenamiento, la Ley General de Protección del Ambiente, y también así se interpretó siempre el artículo 47 de la Constitución. Por eso, y muy en relación con lo que decía el anterior expositor, siempre desde el derecho ambiental y desde el momento en que se comenzó a trabajar en el paradigma holístico ambiental, se planteó que el hombre no está en el ambiente, el hombre es ambiente. No es un estar, es un ser, un formar parte de. De aquí que entonces las visiones antropocéntricas fueron puestas en cuestión desde el mismo momento en que se comienza a elaborar el paradigma ambiental. Y se puede decir que hay una verdadera continuidad. Yo he hablado que en el desarrollo del derecho ambiental en Uruguay hay una sucesión de momentos que son etapas, pero más que tener rupturas respecto a la etapa anterior, significa modulaciones que van confirmando la firmeza del paradigma holístico ambiental, partiendo de negar en términos filosóficos, de negar el paradigma mecanicista de la edad moderna y el paradigma de la fragmentación de que se hablaba hacia este paradigma holístico que nos permite entender entonces que el hombre es ambiente, no está, no es solo un escenario, es una parte del ser, todo ello. Y por supuesto que una teoría de los derechos humanos que pudo haber partido originariamente de la radical separación entre lo que es humano, entre el proyecto humano y las cosas exteriores, esa es un paradigma que de alguna manera choca de frente con el paradigma ambiental. Sin embargo, la política, los procesos culturales nos han permitido ir ensamblando estos dos términos, los derechos humanos por un lado y la cuestión ambiental por otro. Y podemos llegar en ese proceso hasta el artículo 71 de la Constitución del Ecuador, que nos dice hoy que la naturaleza, lugar en que se desarrollan los procesos fundamentales, tiene derecho a su existencia y tiene derecho a ser respetada, la naturaleza. Esto significa, por supuesto, no es la revolución radica en que esa subjetivización jurídica de la naturaleza supone un quiebre de la postura radical del proyecto humano con el ambiente, pero no porque sea una novedad jurídica estrictamente hablando, porque también, ¿quién vio alguna vez el Estado? ¿Dónde está el Estado? Está en nuestra cabeza, tiene que estar en nuestras cabezas. Pero en definitiva es una organización mental, escritorio, silla, viaje, edificios, en fin, una serie de cosas, autos, armas, medallas, condecoraciones, en fin, una serie de cosas. Esa organización mental es el Estado, pero sin embargo nosotros decimos que el Estado es persona y ninguna crisis hubo nunca cuando se le reconoció personalidad jurídica al Estado.
De manera que no otra cosa haremos hoy cuando le empezamos a conceder derechos a la naturaleza. Lo mismo exactamente que hicimos con la corona, con el trono, con la Santa Sede o con quien sea. Es una entidad moral. Y bien que sea moral porque estamos manejándonos en un plano de la ética. Esta es la primera, entonces, la primer titular que podríamos plantear. El hombre es medio ambiente, la humanidad es medio ambiente, el proyecto humano es medio ambiente, y por lo tanto no es una tragedia el proyecto humano. No puede ser entendido como que somos una raza perdida que vino a destruir todo. El ambiente como tal debe contar con ese hábitat humano. Ahora, obviamente que aquí está, de alguna forma, el secreto de cómo es ese ser parte de. Si es un reconocimiento de esa identidad o es una búsqueda de separarnos para dominar y para subordinar. Yo veía hoy acá, había traído la sentencia de una corte norteamericana que el día de ayer dictó una sentencia por la cual reconoció que la propiedad de la selfie que se sacó el mono en Indonesia, no sé si ustedes supieron del caso, un fotógrafo estaba con su cámara en un zoológico, se retiró y un chimpancé que estaba allí tomó el celular y se sacó la foto, una de ellas serio y otra el mono sonriendo frente al centro. Y se planteó de manera inmediata de quién es la propiedad de la foto, porque quien accionó y quien se sacó la foto fue el chimpancé. Ayer una corte terminó diciendo la propiedad es en un fallo que no me gusta, pero la propiedad, dice, es del dueño de la cámara y de quien la había puesto ahí, del fotógrafo, pero el fotógrafo tiene que indemnizar al mono por ser de alguna manera el elemento central de la foto, y entonces él va a tener que pagarle al zoológico, él va a tener que pagar al bienestar del monito por la selfie. Entonces, estas son situaciones. Durante la década del 60 también alguien preguntó, ¿tienen los árboles una legitimación para estar en un proceso? Y bueno, en un ámbito tan formal, pero tan importante como es la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde creo yo que se han librado batallas muy importantes por la libertad humana, y donde luego de grandes trancazos, finalmente aquella Corte siempre se produce con alguna sentencia que va en un sentido de mejoramiento humano. Y en el famoso caso de el parque de diversiones de Disneylandia en California, se había planteado la necesidad de desmontar unos secuoyas antiquísimos para instalar allí el parque. Una sociedad, la Sociedad de Amigos de la Sierra, el Sierra Club, planteó una medida cautelar para que se impidiera el desmonte. Y lo hizo en su nombre propio, pero representando un interés difuso, podríamos decir así, unos derechos colectivos. Y el juez del condado decretó aceptó la medida cautelar y mandó parar el desmonte. Pero el Estado, que había dado el permiso, y la compañía Disney apelaron a una corte estatal. Y la corte ordenó que se siguiera adelante con el desmonte. Y acá el Sierra, entonces, entendiendo que había una cuestión federal, lo planteó la Corte Suprema. Y la Corte Suprema, por 4 contra 5, 18-5 contra 4, dio la razón a la empresa del Estado. Pero hubo 4 votos
en contra, y hay una disensión muy interesante que es la disensión del juez Douglas. El juez Douglas dijo en su discordia que en realidad los secuoyas, junto con los castores asociados a ellos, algunos otros animales, insectos y demás, estaban mucho antes allí de que viniera el hombre blanco, y que eran una parte esencial, ellos de la sierra y la sierra de ellos, y que cualquier disfrute humano tenía que tener en primer lugar la capacidad de insertarse en y no destruir para ser excluyente de, y que por lo tanto él entendía que alguien tenía que hablar por el árbol, alguien por los castores, alguien por el río que iba a ser afectado. Y entonces dijo, bueno, lo pueden hacer gente de buena voluntad que habla porque el árbol no lo puedo traer a la corte. Si lo pudiera, lo traía y lo escuchaba. Pero no puedo porque no entiendo, no puedo entender todavía los lenguajes que puede haber ahí y cómo se están interrelacionadas estas cosas. Pero sí que un humano puede, en nombre de esa integridad, plantearle en la corte no un interés directo suyo, sino un interés del árbol que va a estar condenado a muerte por el desarrollo del parque. Y eso es una cuestión que lo dijo en 1970 un juez de la Suprema Corte de Estados Unidos, no un revolucionario medio loco latinoamericano, un señor que comprendió que había una apertura hacia un horizonte completamente nuevo. Entonces, sí, cuando yo había traído una serie de cosas, pero gracias a Dios ya las dijo Chabay Goiti y estaban puestas ahí. Pero yo decía en la comunicación que mandé aquí que había como una... en estas cosas hay una dinámica, una dialéctica de dos tríadas, decía yo, que tienen que ver con la paz. Volvemos al tema de la conflictualidad de todas estas cosas. Una tríada tiene que ver con territorio, desarrollo y derechos humanos. Está claro que, como bien se decía aquí, los derechos no se ejercen en el vacío, se ejercen en un territorio, y desde luego también los derechos humanos han implicado la puesta en valor de una dimensión explícita, de construcción explícita de cuestiones que venían de alguna manera siendo una inercia de la sociedad. Quiero decir con esto a transformarse en una vigencia histórica que prácticamente permea en la totalidad de nuestras inquietudes, de manera que todo se vincula y se refiere hoy con los derechos humanos. Y que, en esencia, al haberse abierto y al haberse implantado la perspectiva ambiental, holística, empezamos a ver que los derechos humanos, la existencia de los derechos humanos son un puente y no una muralla. Un puente que nos obliga a cierta apertura solidaria, en primer lugar con las generaciones futuras, en primerísimo lugar con las generaciones futuras. Discutimos mucho si el no nacido tiene o no derechos. Con más razón, por supuesto, estamos discutiendo mucho si las generaciones futuras tienen o no derechos. Pero eso es el centro de la sostenibilidad, saber que hoy somos, en lo que hacemos, somos responsables del mañana, hoy, de esta generación, y que cualquiera de nosotros puede exigirle a la comunidad, al Estado, a nosotros o a otro, el nombre de esas generaciones futuras. Entonces, el derecho ambiental, que se ha dicho tantas veces que es un derecho hereje, un derecho revolucionario, un derecho descodificante, en cierta manera ha abierto a una subjetividad muy amplia las posibilidades de actuar
por ejemplo, a través de un instrumento como el ordenamiento territorial del proceso judicial, etcétera, etcétera. Por otro lado, decíamos, la otra tríada es, bueno, y por supuesto, estas tres cuestiones que veíamos, el territorio, el derecho humano, el desarrollo, hacen paz. Van hacia el valor primario, que es la paz. Y necesariamente tiene que ser así. Y es una paz por apertura integradora y no por exclusión progresiva, digamos así. Y la segunda tríada tiene que ver con tres valores que han marcado la evolución del Estado. Después de 200 años de extenuantes guerras de religión, Europa encontró que la paz se unió al Estado absoluto. La primera forma fue el Estado absoluto. Pero inmediatamente que la gente conquista un valor, inmediatamente empieza a sentir la escasez de otros valores. Esa es una cuestión inevitable con la historia humana. Conseguida la paz, y a cualquier precio, al precio de que Fernando e Isabel impusieran a sangre y fuego la paz en sus territorios, enseguida el hombre empezó a sentir el sueño de la libertad individual. Entonces nace lo que podemos llamar el Estado liberal. El valor fundante fue la libertad individual, como decíamos, derechos de la primera generación. Derechos contra el Estado. Aquello que decían algunos tratadistas ingleses, el individuo es rey en su casa. A la casa del ciudadano no entra ni Jorge con todas sus soldados, si no da permiso el dueño de casa. ¿Por qué? Porque estábamos en el mundo de la autodeterminación, afirmando la autodeterminación del individuo frente al Estado. Pero enseguida que se consiguió la libertad, se empezó a ver que era una libertad limitada a los grupos privilegiados de la sociedad. Y entonces vino un siglo XIX de la lucha por la igualdad. Entonces la igualdad comienza a transformarse en otro valor. Tenemos el Estado social, del Estado liberal al Estado social. Y finalmente tenemos, además se propuso metas de justicia social. Y finalmente llegamos al último periodo, que es el que estamos viviendo, que es el estado de sostenibilidad. La sostenibilidad, el desarrollo sostenible que toma en cuenta los derechos de las generaciones futuras, la integración social, etc. Y voy a terminar, ya termino, tranquilo, con unas palabras que unas autoras españolas, Silvia Jaquenó de Sojón, una profesora de Chamintaje, dice: un desarrollo que no respete los derechos humanos no podrá ser equilibrado. Y un desarrollo sostenible no solo respetará los derechos humanos, sino también al ambiente que los sustenta y permite el disfrute de ellos.